Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Cuéntame Más, este programa quincenal que tenemos aquí en Libreta Negra MX, en donde tenemos diferentes invitados con los cuales platicamos y entrevistamos, que son especialistas en temas de patrimonio, de historia, de arqueología, antropología y demás temas afines. Si aún no lo hacen, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿no? En YouTube, en Twitter, en Facebook, y también nos pueden apoyar por Ko-fi y por PayPal para que podamos seguir produciendo estos contenidos para ustedes. Mi nombre es Daniel Salinas Córdoba y hoy contamos con un gran invitado, un amigo ya de hace muchos años con el que yo he colaborado pues ya desde hace 10 años más o menos, si no es que más. Es el ingeniero Nicolás Aguilar Osorio. Él es director de AMBIAC, la Asociación Mexicana de Voluntariado Internacional AC. Y justamente Nico nos va a estar contando sobre el voluntariado internacional y un poco de cómo se relaciona esto con el patrimonio. Bienvenido, Nicolás. Un gusto realmente tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Muy buenos días, tardes, noches, donde se esté oyendo esto. Pues muy contento de estar aquí a través de las redes sociales, estas cuestiones virtuales que pues tienen sus ventajas, porque pues tú estás en Alemania, yo estoy en Cuautla, Morelos, México, y podemos hacer algo. Así que pues muchas gracias por la invitación. Exacto, exacto, ¿no? Y gracias a ti por aceptarla. Y sí, esto es pues lo maravilloso que en estos últimos ya años con la pandemia ha explotado, ¿no? De que se pueden hacer colaboraciones a distancia. Y pues sí, esto es definitivamente este podcast es producto de tales posibilidades, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poco por el principio y quería, Nicolás, ver si nos podías contar un poco de qué es el voluntariado internacional y también cómo es que tú te involucraste con él, ¿no? ¿Cuál ha sido como tu camino para estar ahora siendo director de una asociación de voluntariado internacional en México? Claro que sí. No quiero omitir, antes de iniciar esto del voluntariado, lo que mencionabas tú hace rato, que nos conocemos desde hace pues ya más de 10 años, de hecho. Creo que fue allá en 2010, eh, Sí, en donde pues precisamente con esto del voluntariado internacional pudimos coincidir en un sitio patrimonio mundial, precisamente, que ya les contaré un poco más adelante. Y sí, pues este vínculo contigo, Daniel, pues se ha mantenido y bueno, ya sabrán cómo es que Dan y yo logramos pues mantener esta colaboración y que hoy pues continúa, se materializa con esta entrevista. Y bueno, pues regresando un poco a la pregunta, el voluntariado internacional. El voluntariado no es algo nuevo, es algo pues ya de milenios. El voluntariado creo que siempre ha existido. Pero el voluntariado que nosotros trabajamos, que se maneja en la asociación, es un voluntariado estructurado. Entonces, esto, bueno, va un poco allá a principios del siglo pasado, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, en donde pues los países beligerantes, dos personas se encuentran, es lo que la historia cuenta, se encuentran en una celebración religiosa y dicen, bueno, acabamos de destruir nuestros países y hay que reconstruirlos, ¿no? Entonces, más allá de reconstruir la, la parte pues, física, ¿no? de las casas y demás, lo que ellos intentaban hacer era reconstruir la relación entre las personas, ¿no? Redimir, o sea, ver las diferencias que tenían, y de ahí nace lo que se llama un primer campamento de voluntariado internacional de Francia y Alemania, y se organiza ya en una ciudad, un pueblo más bien, que se llama Verdun o Verdun en francés, y se organiza el primer campamento internacional que da pie a lo que hoy tenemos pues como la base de lo que hacemos, que es el voluntariado internacional. Y es internacional, bueno, pues porque es, se trata entre
varios países. Entonces, a partir de ahí, 1921, se empiezan a hacer pues diferentes acciones orientadas a pues generar un diálogo entre las personas, tratar de entenderse y de ver por qué llegaron a una Primera Guerra Mundial y así todo esto va evolucionando. Obviamente pues que hubo una Segunda Guerra Mundial, no funcionó mucho, por decirlo así, y sigue habiendo guerras. Pero bueno, las bases de lo que hacemos hoy nosotros, tratamos de promover, nace ahí. Y a través de los años va evolucionando esta participación, sobre todo de la ciudadanía, de los jóvenes, en acciones que puedan generar bienestar, diálogo, tolerancia, entendimiento, etcétera, ¿no? Eso es la base, digamos, de los valores que se generan con esto del voluntariado internacional y a través de las décadas pues se va implementando como una herramienta eh, más que un objetivo en sí, más como una acción pues, muy específica, es una herramienta, es un estado de, de ser, ¿no? De una forma de ser, una forma de participar y de acuerdo a las circunstancias propias de alguna época, pues el voluntariado ha servido y se ha implementado pues para hacer frente a desafíos, ¿no? Muy concretamente, por ejemplo, en los años 60, la cuestión de la desnuclearización, la cuestión de los temas de refugiados, ya más hacia acá, los años 70, los años 80, empiezan pues las relaciones norte-sur, ¿no? Entre los países dichos del norte, los países ricos, y los países del sur, los países pobres, ¿no? Entonces el voluntariado juega ahí o ha jugado un rol importante, la cuestión de la autodeterminación, en el caso de Palestina o algunos conflictos que han estado por ahí, en donde el voluntariado internacional pues ha tratado de hacer frente a través de pues, las acciones, ejercicios, herramientas, dinámicas que propone. Y bueno, vamos llegando a finales del siglo pasado con, pues con los temas del desarrollo, ¿no? Las relaciones también entre el este y el oeste, Asia que entra en el ámbito más de las relaciones internacionales. Y entonces, bueno, todo esto, digamos, hoy a lo que tenemos más específicamente sobre pues, los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, y así, ¿no? Una implicación pues, más importante tal vez de algunos actores como voluntarios de Naciones Unidas o algunas agencias de cooperación en las que también el voluntariado pues tiene como socios estratégicos, entre otros, ¿no? Entonces, todo esto es un poco el historial de lo que ha sido el voluntariado internacional y que pues ha influenciado en muchos jóvenes, sobre todo, ¿no? Ha tenido un impacto importante. Y la idea en general es que con las experiencias de voluntariado los mismos jóvenes puedan ser partícipes del desarrollo de sus propias comunidades, escuelas, su familia para empezar, ¿no? Con estos desplazamientos, estos viajes internacionales, la interculturalidad, por ejemplo, ¿no? Conocer otras culturas, eh, compartir la cultura de uno mismo, descubrir capacidades, en fin, una serie de cosas que hace del voluntariado internacional, pues algo muy interesante y muy importante y que está muy vigente. Claro, esto pues en algunas regiones no es tan conocido, como aquí en México, en América Latina. No es conocido como tal, porque en México pues obviamente el tequio, tú sabes, pues es algo muy común, pero no se conoce como un voluntariado. Los scouts, por ejemplo, también hace uno mucho voluntariado, pero no se conoce pues tanto como tal, ¿no? Entonces, en Europa es muy común, los jóvenes tienen yo diría, una cultura de participar en cuestiones voluntarias. Entonces, bueno, eso es como lo que nosotros tenemos conocemos como voluntariado internacional. Eh, Ok, una, ¿no? Sí, perfecto. Esta revisión histórica para entender, pues sí, cómo ha ido evolucionando y qué papel juega hoy en día. Y ahora un poco la segunda parte de la pregunta, que era cómo tú te involucraste en estos temas. sí, pues fíjate, Daniel, que
Yo, la verdad, yo hice mis estudios en Estados Unidos, estudié ingeniería civil y allá en la universidad había muchas organizaciones de estudiantes. Es algo que me gustaría mucho también mencionar, que la cultura asociativa es pobre en nuestro país, en México, ¿no? Comparada con otras regiones, otros países. Entonces, allá en la universidad donde estaba, pues había, no sé, yo creo como 300 asociaciones de estudiantes, ¿no? O sea, tenía uno realmente la posibilidad de integrarse a todo tipo de acciones en campus. Y me tocó a mí estar en una asociación de estudiantes internacionales y conocí a mucha gente, precisamente de Alemania, sobre todo, Alemania, de Francia y de otros países. Y entonces esto me llamó mucho la atención y quise viajar a Europa pues para conocer, ¿no? A mí me interesan mucho ver los Alpes, por ejemplo, las montañas me fascinan. Entonces era un objetivo muy específico ir a Europa y ver los Alpes, ver las montañas. Y entonces encontré que una de las formas, digamos, más accesibles para estudiantes, pues era el voluntariado internacional. Se inscribía uno en una asociación, iba a un proyecto, el alojamiento y la alimentación estaban cubiertos, entonces pues sí era muy accesible para pues, los presupuestos, ¿no? Que uno manejaba como estudiante. Y me fui a Francia a hacer un campamento, un voluntario internacional, y se quedó la espinilla del francés. Fue en Francia lo que hice, trabajé en unos sitios patrimoniales, muy interesante la dinámica, descubrí muchas cosas sobre esto del voluntariado. Y regresé a Estados Unidos a terminar la carrera, pero se me quedó la espinita del francés. Entonces dije, bueno, pues me voy a ir otros 3 meses, ¿no? A ver qué, aprender un poco más y todo. Me regresé a Francia y por azares del destino, no era mi intención quedarme mucho tiempo, solamente 3 meses para avanzar un poquito en el francés, conocer más la cultura francesa, pero por alguna una razón me encontré con mis líderes de campamento 2 años antes, que habían sido mis líderes, me los encontré ahora en esta nueva aventura y me ofrecieron un voluntariado internacional. Yo no me fui como voluntario la segunda vez, fui a trabajar, ¿no? En un programa de trabajo en Francia, que lo proponía una asociación, y entonces me encontré a mi líder y me ofreció un voluntariado por 9 meses en un pueblo perdido allá por la frontera con Suiza. Y bueno, pues dije, pues ya terminé mi carrera en Estados Unidos, ya no tengo nada todavía ni en México ni en ningún lugar, pues me quedo, ¿no? Órale, vamos a ver de qué se trata. Y me quedé, pues era un proyecto muy intenso, trabajo con jóvenes en situación de integración social, jóvenes franceses, con muchos problemas, pues de financieros, familiares, escolares, todo tipo, alcohol, drogas, en fin, pero muy interesante el proyecto y éramos un grupo de voluntarios de diferentes países y esa parte a mí me llamó mucho la atención, me gustó mucho conocer pues las formas, las culturas de otros países. Trabajar con estos chicos en situación de integración social, pues es algo muy difícil. Y luego en un pueblo de 300 habitantes, yo acostumbrado, pues estuve en la UNAM, en la Ciudad de México, estuve en Los Ángeles, ¿no? Ciudades grandes, megalópolis, y llegar a un pueblo de 300 habitantes, donde había vacas y un río por ahí, y casi pues nada de gente, fue un impacto muy fuerte, pero al final del día, pues la convivencia con los voluntarios, el proyecto mismo, el descubrir esta región en Francia también, pues todo eso se fue conjugando. El trabajo en sitios patrimonio no clasificado, pero el patrimonio muy local, ¿no? Fuentes antiguas, lavaderos antiguos, patios, muros, que forman parte del patrimonio local, rural de Francia, porque interveníamos y me gustó mucho. Eh, entonces, bueno, pues fue así como inicié y después la asociación me ofreció un puesto como responsable de voluntarios, pero pues no era mi intención, la verdad, nunca fue mi intención quedarme y terminé quedando de 3 meses que estaba planificado, me quedé 11 años, Daniel, Wow, en Francia. sí.
Ujú. Hice carrera prácticamente en esto del voluntariado. Nunca ejercí la ingeniería civil. Me gradué y todo, pero esto del voluntariado me llenó completamente. Todos mis sueños, que yo creo que muchos tenemos la mayoría de éxito, pues profesional, financiero, Mm. ¿no? Yo estaba pues con una casa, un coche último modelo, viajes, una familia y demás. Pues no, no sé. Obtuve otras cosas, vi otras cosas. El dinero dejó de ser mi objetivo principal, que sí lo era, pues era la idea al graduarme, ganar mucho dinero y trabajar con estos chavos en situación de social difícil, combinado con la parte de internacional, pues cambió mi perspectiva de la vida, ¿no? Me hizo ver pues sí, lo suertudo que yo era de poder viajar, de poder hacer otras cosas, de poder hablar un par de idiomas más que el español, de estar aprendiéndolo. O sea, cambió realmente, me puso en otro lado de la barrera y esto del trabajo social, de la participación ciudadana, se convirtió en mi principal objetivo, quiero decir. El dinero pasó a segundo término, ya no era un objetivo, era más bien un medio, ¿no? Es necesario, evidentemente, pero pues así fue como tuvo un impacto esto del voluntariado y de ahí pues ahí hice carrera, estuve 4 años en este proyecto y con la misma asociación después me fui a París, a la oficina central y ahí ocupé pues varios puestos hasta el puesto más alto de secretario general, que es algo no muy común tampoco en Francia, ¿no? Porque a los extranjeros en las asociaciones civiles realmente, pues, o sea, los puestos directivos no es así como, o no era tan en esa época, estamos Ujú. hablando de principios, finales del siglo pasado, principios de este siglo, pero bueno, pues eso fue así fue como entré, ingresé, me apropié, llegué a amar el voluntariado, a entenderlo, creo yo, a mi forma, Ujú. y sobre todo a tratar de que la gente, los jóvenes, los mexicanos sobre todo, puedan ser partícipes de esto. Entonces, bueno, pues esa es un poco mi trayectoria a grandes rasgos. Me Ujú. permitió, evidentemente, en este proceso viajar mucho. Ujú. Viajar, estoy por el momento en 64 países. Yo creo que ahí le voy a parar porque no creo que ni el dinero ni el tiempo me alcance para el resto de las 2/3 partes del mundo que me faltan, pero ha sido una experiencia muy enriquecedora y que yo quiero que los mexicanos hagan. Por eso regresé a México también, después de 11 años y medio en Francia. Regresé a México a promover el voluntariado. Perdón Ujú. por la campana, pero es la basura. Aquí en México es común, pero Está bien, sí, 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 no hay problema. Ok, sí, no, pues perfecto. Esto también es bueno, es curioso ver, bueno, ya qué es el voluntariado y cómo, pues, un poco por accidente, ¿no? Que esto que empezó, hiciste, te quedó la espinita y luego una cosa llevó a otra y terminaste dedicándole, pues, tu vida al voluntariado internacional, ¿no? Que es impresionante. Y ahora entonces, cuéntanos un poco sobre Ambiac, ¿no? O sea, esta asociación la cual diriges, cómo surgió, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus acciones, ¿no? Y ya empezamos a entrar un poco de cómo se relacionan las actividades de Ambiac también con cuestiones del patrimonio, ¿no? claro que sí. Pues muy, muy brevemente también te comento, Daniel, que yo cuando regresé a México mi idea no era eh, crear una asociación. Yo pensaba más bien integrarme a Ujú. una asociación mexicana que ya trabajara en el voluntariado. Pero finalmente, bueno, pasé por un par de ellas, este, en Chiapas, en la Ciudad de México, Ujú. con experiencias muy bonitas, pero también, pues ya aquí en Cuautla, que aquí está, de aquí soy, de Cuautla, Morelos, eh, pues aquí me encontré algunas personas con las que dijimos, bueno, pues vamos a
fundar una asociación, a organizar una asociación civil, porque pues las asociaciones con las que estaba eran 2 personas o 3, no, no era realmente una asociación de personas. En el papel sí eran varias, 15, 20 personas, pero en la realidad eran 2, 3 tal vez. Entonces, con la idea de realmente generar y hacer una asociación de personas, fue con eso que pues contacté a varios, entre ellos tú, Sí. que eres miembro fundador de AMBIAC. Y bueno, pues tú conoces bien la historia, nos reunimos, vimos las posibilidades y demás, y nace en 2014, a finales de 2014, es cuando se genera este grupo de personas que, pues a través de estos años, se ha ido consolidando. Este, Sobre todo que realmente hay una participación. Hoy día, por ejemplo, somos 78 miembros, ¿no?, cotizados, pero en realidad somos 25, 30 tal vez, pero ya es un grupo de personas, creo, consecuente, que estamos constantemente activos y haciendo cosas con la asociación. Entonces, de ahí nace AMBIAC, y siempre con la idea de implementar pues lo que yo viví en Francia, que son los campamentos de voluntariado internacional, y se une también pues la parte de lo que conocemos como el voluntariado a mediano y largo plazo, que son periodos más largos. El campamento son 15 días, 3 semanas, y el voluntariado a mediano y largo plazo pues son meses, ¿no?, de los que pueden la gente participar. Entonces, pues vamos aquí en Cuautla, vamos iniciando una dinámica asociativa importante, y es así como poco a poco, bueno, vamos integrando en varias temáticas, entre ellas, pues obviamente lo que es la cuestión del patrimonio, ¿no? Que pues, es lo que yo trabajé en Francia y se me quedó, y me gusta mucho todas estas cuestiones patrimoniales, no solamente el patrimonio cultural, el patrimonio natural también. Claro. En aquella ocasión, bueno, en una ocasión en Francia, dentro de mis de proyectos o deberes como en la asociación, pues participé en la generación del programa de voluntarios del patrimonio mundial, que hoy día sigue vigente, es por parte de la UNESCO, del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y AMBIAC se ha hecho ha trabajado en este proyecto, en este programa, perdón, entre otros. Entonces, AMBIAC lo que hace realmente es generar oportunidades para voluntarios mexicanos, para jóvenes mexicanos, sobre todo, jóvenes en el amplio sentido de la palabra, no solamente jóvenes de edad, sino también jóvenes pues de espíritu, sobre todo, ¿no? Mi papá se fue de voluntario cuando se jubiló a los 60 años, así que esto está abierto a todo el mundo. Entonces aquí en Cuautla y en el estado de Morelos hemos tratado de implementar pues esta herramienta que es el voluntariado, y ha tenido un eco, ha tenido un impacto. Tenemos pues como toda asociación, una asamblea general, una mesa directiva, yo soy director, soy, digamos, parte de las herramientas de las que se dota la asociación para poder llevar a cabo las acciones, cumplir los objetivos que se da cada año la asociación. Así que bueno, pues eso es AMBIAC, y cada año la asamblea pues se da, digamos, 3 o 4 objetivos principales o líneas directrices que pues nos permiten incidir en la comunidad, y bueno, queremos tener un impacto, queremos contribuir al desarrollo de México. Esa es la misión básicamente de la asociación. Ok, sí, pues perfecto, ¿no? Realmente sí, que nos compartes pues a nuestros escuchas un poco esto de AMBIAC, sus labores, sus objetivos, que sí es un proyecto pues muy padre, como dices, que yo pues he colaborado en varias ocasiones, y sí en la fundación, los últimos años que ya no he estado en México un poco menos, pero definitivamente es algo que pues sí, para mí ha sido una gran experiencia también participar en lo que he podido en estas actividades.
Eh, y ahora un poco con esto de la relación entre el patrimonio y el voluntariado internacional. Por un lado, dentro de AMBIAC, un poco como qué conciben como patrimonio, cómo definen al patrimonio. Y luego también, por un lado, cuáles son los beneficios que el voluntariado internacional puede traerle al patrimonio y a la inversa, cuáles son los beneficios que el patrimonio le puede brindar al voluntariado internacional. Pues mira, yo creo que definición del patrimonio debe haber algunas muy buenas por ahí y muy focalizadas. Para nosotros, pues el patrimonio es lo que nos identifica, no lo que está ahí, que fue creado, fue hecho por alguien, en el caso del patrimonio cultural, y nos identifica. Eh, para nosotros la cuestión patrimonial pues no es que la asociación no es una asociación de patrimonio. La asociación trabaja en varias temáticas, social, ambiental, patrimonial, histórica. O sea, no es, digamos, una asociación que se focalice en una temática. Sin embargo, recientemente tuvimos acercamiento con una unión de organizaciones de Francia que se llama Rampart. Es una organización que agrupa unas 190 asociaciones civiles ellas trabajan en cuestiones del patrimonio, de la protección, la preservación, la puesta en valor del patrimonio cultural francés. Entonces esta organización nos contactó pues para ver si podíamos hacer algo. Ellos están en un en un espíritu de internacionalizarse. Entonces, pues yo ya conocí al director internacional, nos conocíamos desde hace muchos años y nos reencontramos recientemente y ellos hace 2 años, 3 años prácticamente, me dijeron, bueno, nosotros quisiéramos colaborar con ustedes en la cuestión patrimonial. Nosotros, AMBIAC, curiosamente, trabajando en la cuestión de la promoción de la bicicleta, del uso de la bicicleta, nos dimos a la tarea de identificar algunas pues, rutas posibles para que una red de ciclovías pudiera implementarse aquí en Coahuila. Y rodando por ahí en unos espacios, unos cañaverales, por ahí descubrimos un acueducto. Y digo descubrimos porque yo pues, soy de aquí de Coahuila, pero nunca lo había visto. El acueducto de la ex hacienda de Nuestra Señora de la Concepción en el ejido del hospital, en las afueras de la ciudad de Cuautla. Perdón, por la campana, pero ya se van. Entonces vimos este acueducto pues abandonado prácticamente, recién también eh, la cuestión de los sismos habían dañado mucho al acueducto, y nos dijimos, bueno, pues vamos a ponerlo en valor, vamos a implementar campamentos internacionales aquí. Entonces empezamos a focalizarnos un poco en la cuestión del patrimonio, sin saber mucho el potencial que tiene. Y ahorita lo comentaré porque es impresionante la diversidad de áreas, por decirlo así, que pueden o que se derivan o que tienen que ver con el patrimonio y uno ni idea, ¿no? O sea, el patrimonio es prácticamente los arquitectos o los restauradores, ¿no? No pensábamos tanto en los arqueólogos, pero pues parece que sí, tienen que ver y mucho. Los ingenieros civiles, en el caso del acueducto, ¿qué tienen que ver ahí? Pues, o sea, hemos ido descubriendo, Daniel, una serie de posibilidades que un poquito más adelante les contaré, pero pues todo esto se ha focalizado un poco más en la cuestión del patrimonio. Y el aporte, digamos, del voluntariado al patrimonio, creemos que es no infinito, pero tiene muchísimas posibilidades. Y curiosamente, para poder hacer algo en este acueducto, pues necesitamos la autorización de las autoridades. Que definitivamente el voluntariado no es lo que ellos consideran como el fuerte
o el área o las personas para intervenir en sitios patrimoniales, ¿no? Ujú, Con razón o sin razón, no lo sé, pero pues no, el voluntariado no es para esto. Ustedes pueden, sin estar en los sitios patrimoniales, limpiar hierbitas, sacar el polvo, trabajos básicos tal vez, pero una intervención propiamente dicha en un sitio patrimonial, pues no. Entonces, pues la instancia en México es el INAH, quien ujú, autoriza las intervenciones, y nosotros hicimos una propuesta de intervención para el acueducto específicamente, ¿no? La asociación se fue dotando también, fue invitando a gente, pues, con diferentes capacidades, arquitectos, ingenieros, biólogos. Entonces, hoy día tenemos una base asociativa multidisciplinaria que nos ha ujú, permitido también, pues, osar trabajar en cuestiones del patrimonio. Eh, lo que el patrimonio ha aportado a AMBIAC es, son oportunidades. Son oportunidades para todos los que tengan que ver con la asociación, para los miembros, ujú, para el mundo asociativo también. Los sitios patrimoniales es para expertos, pero hay expertos en las asociaciones. O sea, las asociaciones están también hechas de personas, de profesionistas. O sea, un voluntario no es que, no quiere decir que no tenga un oficio o una expertise o algo, ¿no? Entonces, ujú. eh, hay un aporte mutuo, un intercambio mutuo entre pues, un patrimonio, un contexto, un sitio y lo que una asociación puede hacer. En el caso de AMBIAC, creo que hemos aprovechado muy bien esta coyuntura, esta oportunidad y presentamos una propuesta, hicimos una propuesta de intervención que fue aprobada por el INAH, Mm, que no es muy común que se lo den a una asociación civil, ¿no? ujú, Esencialmente pues, a empresas, ¿no? Especializadas, o ellos mismos tienen su personal, eh, a veces no mucho, en general no mucho, y ahí es otro de los objetivos que quiero comentar más adelante, sobre el interés de lo que estamos haciendo ujú, para el INAH, ¿no? Entonces nos dieron esta posibilidad. Paralelamente también hemos estado contribuyendo, pues tú sabes, en el programa de voluntarios del Patrimonio Mundial, que también ha sido, pues sí, vengan voluntarios, aquí está el sitio patrimonial, pero no lo toquen, por favor, nada más ahí un poquito, limpien el atrio, ¿no? Junten la basura y se limitaba realmente a esos trabajos, ¿no? Entonces, para venir ujú. desde Corea o desde Francia o algún otro lugar a limpiar hierba durante 2 semanas, como que no Ujú, era muy gratificante, ¿no? Entonces hemos ido trabajando con el INAH tratando de demostrarles el potencial del voluntariado en la cuestión de la preservación y la ujú. puesta en valor del patrimonio, ¿no? Y bueno, pues eso responde, creo, las dos preguntas que me hiciste. Y bueno, pues Ujú. Sí, 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 no, esto es algo que, bueno, ya lo hemos platicado en otras ocasiones y sí, cuando, eh, eh, pues sí, que colaboramos, ¿no? Yo en uno justo como mencionas de estos proyectos del patrimonio mundial de la UNESCO, los campamentos, que sí es hay estos retos, ¿no? De qué tanto puede uno literalmente meter mano o no, ¿no? Y ahí pues sí, siento delicado un poco entre tener, sí, el conocimiento especializado y no, y muchas veces ahí se protege mucho como de que no, nada más nosotros sabemos hacer las cosas, ¿no? Que claro, no es para que cualquiera vaya a hacer lo que sea, pero como dices tú, pues también en asociaciones pues hay especialistas, hay mucho talento y también existen las capacitaciones, ¿no? A final de cuentas, ese es uno de los objetivos también, como capacitar eh, a personas para que puedan tener injerencia en este sentido. Entonces, sí es muy, muy interesante esto. Ahora, la siguiente pregunta es,
Y va más partiendo de esto que nos mencionas como del caso mexicano, es un poco diferente, pero mucho, creo que sí, sí aplica mucho, porque una crítica que ha habido mucho a el voluntariado en general, ¿no? Y es, por ejemplo, en muchos lugares aquí en Europa de esta relación de voluntariado y patrimonio, que sí es mucho, mucho más fuerte que lo es en México, por esto que nos acabas de contar. Hay una crítica que yo creo que sí tiene ciertas bases muy válidas de que al depender del voluntariado, digamos, la industria del patrimonio, es decir, museos, sitios patrimoniales, monumentos históricos, etcétera, bueno, el voluntariado al final de cuentas, pues es trabajo no pagado, no es trabajo que haces voluntariamente, pero esto pone un poco de barreras a quién se puede involucrar con el patrimonio, porque no todo mundo se puede permitir trabajar voluntariamente, es decir, trabajar sin una remuneración económica, ¿no? Entonces, y todo esto es en discusiones, sí, pues de como de labor, ¿no? De trabajo, y pago digno, etcétera, en situaciones sí de inclusión y exclusión, quién puede, que sí, por ejemplo, los museos pasa mucho que haces pasantías no pagadas de 6 meses y sin ellas no puedes luego aspirar a tener un trabajo, ¿no? Porque no tienes la experiencia, etcétera, etcétera, y se generan estas cuestiones. Me gustaría un poco conocer tu opinión desde tu experiencia, desde la experiencia tanto en Francia, como nos comentabas, y de los últimos años en México con Ambiac. ¿Cómo es que ustedes lidian con esto, por ejemplo, en Ambiac? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas al respecto? Pues mira, hay un principio básico en muchas organizaciones eh, de que cualquier proyecto debe funcionar sin voluntarios. O sea, eso para nosotros es básico. No puede depender un proyecto de voluntarios, porque los voluntarios pues, obviamente es la buena voluntad, ¿no? No es que no sean profesionales, es que pues es otro rollo, es otro objetivo. Realmente yo puedo decir un poco provocativamente que el patrimonio es un pretexto, o sea, no es un objetivo para el voluntario. Pero como lo es el limpiar un río, el medio ambiente es un pretexto. El hacer trabajo con niños o con personas con discapacidad es un pretexto para nosotros. Realmente coincido en que el aporte voluntario pues no puede no estar a la altura de lo que se requiere para una preservación, una restauración, que requieren, pues sí, trabajos muy especializados, ¿no? Y que tienen que ser remunerados, evidentemente. En el caso del voluntario, por eso es que estos proyectos deben funcionar sin voluntarios, porque el voluntariado es un plus. Es realmente, van a aportar algo un poco más que sea en términos culturales, en términos sociales, en otras, van a aportar algo al proyecto, ¿no? Pero no pueden depender de esta voluntad de las personas, ¿no? Entonces, es muy importante que estemos muy claros sobre eso y que el voluntariado tiene otros objetivos. Normalmente, bueno, cualquiera que sea el proyecto, el voluntario se va a enriquecer al participar, va a aportar lo que él trae, lo que él es, cualquier cosa que él traiga, ¿no? Su capacidad a tolerar a otras personas, sus capacidades técnicas, si es que las tiene, capacidades lingüísticas, capacidades de comunicación, ¿no? Podemos hablar el mismo idioma, pero pues no nos entendemos, ¿no? Y hay personas que no hablan el mismo idioma y logran coincidir. Entonces todo esto va aportando tanto al proyecto como a los jóvenes. Entonces, ahí juega un rol muy importante también en la cuestión de los guías, ¿no? Las personas quienes guían, quienes lideran los proyectos, que deben estar en capacidad de poder a la vez enseñar, guiar a aquellas personas que tienen la voluntad de participar, de contribuir al desarrollo algún patrimonio de preservación, restauración, lo que sea, pero que deben saber que no es el objetivo
de que esta persona cuando salga del proyecto va a ser un restaurador, ¿no? Porque viene a otra cosa, no viene a aprender a ser restaurador, viene a aportar algo, a vivir una experiencia diferente, ¿no? Abonar a lo que ellos en su proyecto están haciendo y deben de hacer porque se les está pagando, ¿no? Y entonces yo sí estoy muy consciente que el voluntariado no es, digamos, no puede reemplazar a alguna persona asalariada, algún experto en tal o cual materia, ¿no? Pero sí puede aportar, y lo hemos ya demostrado. La prueba, Daniel, es que el INAH no hubiera dado una autorización de intervención a AMBIAC si no estuviera al menos eh, convencida de que hay un aporte X, ¿no? Y que coincide con lo que la misión del INAH, ¿no? Coincide de cierta forma, entonces lo que está haciendo es eh, reconocer el valor del voluntariado en las cuestiones de preservación y puesta en valor de sitios patrimoniales. Y ahí es donde yo quiero también mencionar que todo esto que estamos haciendo tiene el impacto que puede tener en jóvenes que no saben ni qué onda con su vida, pero que aterrizaron en un voluntariado. Pues les puede interesar de la arqueología, de la arquitectura, de la restauración, del rescate de oficios antiguos, o sea, realmente puede ser un detonante de algo para jóvenes que se involucran, que participan, que vienen por curiosidad o porque no tienen nada que hacer en casa o porque papás los mandaron, ¿no? Pero empezaron allí, entonces descubren también capacidades en ellos de, no sé, tallar una piedra, ¿no? Y ser diestro en esto de carear o de hacer un mortero o de, no sé, o sea, es un detonante de algo. Definitivamente alguien que está en un voluntariado no va a ser el mismo que cuando inició, que cuando termina su participación. Algo va a cambiar, va a tener un impacto. Y eso es finalmente lo que creo que también es valioso en esto del voluntariado, independientemente de la temática en la que se involucren los grupos de voluntarios. Sí, sí, no podría estar más de acuerdo, ¿no? Yo pues en mi experiencia personal, como voluntario, que pues yo también pues así nos conocimos, ¿no? Y yo he participado, he tenido la fortuna de poder haber participado en no sé cuántos, pero como fácil más de media docena, yo creo que como 10 diferentes proyectos, tanto como voluntario participante como líder. Y sí, no podría estar más de acuerdo que eso te cambia, realmente te abre mucho las puertas, te hace ver la vida de otra forma, ¿no? El mismo hecho, yo creo que algo valiosísimo del voluntariado internacional es como ya has mencionado, el intercambio, ¿no? El vivir y trabajar junto a personas de otras culturas, de otros lugares, de otros saberes, de otros idiomas, de otros, ¿no? Todo eso te muestra otras realidades, ¿no? Y es súper, súper padre. Y eso me encanta de la visión que Ambiac tiene de que el trabajo en sí es como la excusa, ¿no? O sea, claro que es importante, pero lo que importa más es la experiencia y cómo justamente te cambia como participante, ¿no? El proceso, ¿no? Hay algo también que quiero mencionar, no me gustaría terminar la entrevista sin mencionar. El voluntariado, lo que yo vi en México es que está vinculado mucho a la cuestión caritativa, ¿no? O sea, un voluntario va a ayudar a alguien, va a salvar al pobre, ¿no? Va a mostrarle, enseñarle al que no sabe. Y en Ambiac estamos en otra dinámica. Realmente la frase que nos guía, que tú la conoces, Daniel, si viniste a ayudarme, pierdes tu tiempo. Pero si viniste porque piensas que tu liberación está vinculada a la mía, entonces trabajemos juntos. Eso es fundamental para nosotros. Esta frase
nos guía en lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo, porque no hay nadie arriba de nadie, todos tenemos algo que aportar. Entonces, esto se vuelve en un intercambio permanente durante el tiempo en el que los voluntarios participan, ¿no? Entonces, si alguien no sabe esto, bueno, seguramente alguien del otro lado lo va a saber y va a haber este intercambio, nos vamos a enriquecer mutuamente. Y eso es creo que de lo más valioso que puede ofrecer el voluntariado. Estamos ciertamente llegando al final de nuestra entrevista, pero no quiero dejar pasar, Daniel, lo que está sucediendo en el acueducto del hospital, si me permite. Sí, claro, claro. Cuéntanos un poco de ese proyecto y qué es lo que sucede ahí. Esencialmente la idea era ponerlo en valor, restaurarlo. Una parte, son 27 metros lo que nos autorizó el INAH, de 1.5 kilómetros que mide el acueducto, son 27 metros, no es mucho. Pero iniciamos con los trabajos y poco a poco se fueron integrando ingenieros civiles, quienes pues han hecho levantamientos topográficos, mecánica de suelo, bueno, se prevé una mecánica de suelos, porque ahí los arqueólogos pues no pueden hacer una mecánica de suelo sin que el arqueólogo diga, a ver, ¿qué vas a escarbar? ¿Hasta dónde vas a escarbar? ¿Cuánto vas a escarbar? ¿Y qué vas a encontrar? ¿No? Entonces ahí ya empiezan estos intercambios, Daniel, de puntos de vista de cada especialidad. Y entonces, pues los arquitectos con sus levantamientos arquitectónicos que se complementan con lo que los restauradores tienen y que se agarran del chongo. Cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Y entonces, y los arqueólogos, pues igual, yo no pensaba que la arqueología pudiera intervenir en esta puesta en valor. Pues es un edificio que está afuera de la tierra, no está enterrado, ¿no? No es una pirámide, y a mí en la arqueología, pues, era más el escarbar, ¿no? Y todo esto. Y de repente nos salen con la arqueología de la basura. Mm. Y dices, pero a ver, ¿de qué me están hablando, no? ¿Qué es esto? Y entonces hicimos un ejercicio de recoger basura y nos explicaron lo de la arqueología de la basura y todo lo que implica esto, en fin, un descubrimiento, Daniel, impresionante. Y entonces se empiezan a conjugar entre los ingenieros, los arquitectos, los restauradores, los arqueólogos, y más o menos ahí va la cosa. Pero llegan los biólogos y no, se echa todo a perder. Es una broma, ¿eh? Porque como un árbol que está adosado al acueducto se va a tirar. Es un patrimonio natural. ¿Por qué darle preferencia a un patrimonio construido por el hombre que a un patrimonio natural? Entonces las reflexiones y los debates son inmensamente ricos. Y los historiadores llegan, y luego los ciclistas, y los comuneros, los ejidatarios, y las mujeres cañeras, y luego las escribanas que se enteraron que Ambiac estaba haciendo un ejercicio de rescate de la memoria histórica del hospital, y quieren ya transcribir los testimonios de los nonagenarios que hemos encontrado ahí, y entonces los del turismo, a ver, ¿cómo podemos hacer esto que se desarrolle turísticamente? Y están los viveristas allá al lado y los cañaverales, y cómo generamos un desarrollo económico. Entonces, a ver, espérenme, porque esto es una puesta en valor de un acueducto. No era todo esto que se está generando, ¿no? Que se volvió multidisciplinario y después interdisciplinario, porque ya entre ellos mismos empiezan a generar proyectos. Estas mujeres que, pues sí, vengan y quieren, bueno, ahora vamos a generar un terapiche, ¿no? Para que las mujeres puedan tener un ingreso extra, recuperar una actividad de fabricación de piloncillo, ¿no? Pero eso no estaba previsto, Daniel. ¿No? Surge a partir de todas estas intervenciones y estos reencuentros, y que ahora pues toda la hoja de la caña de azúcar que está ahí desperdiciada, pues la quieren hacer papel. Y dices, no, o sea, ¿cómo llegamos a esto?
Sí, pues es lo que decías del enorme potencial que hay tanto en el voluntariado como en el patrimonio, que sí, el patrimonio lo es todo y nada a la vez, porque está unido a todo y por lo tanto puedes explorarlo, crecerlo, desarrollarlo por muchísimas maneras. Y eso es un ejemplo muy, muy interesante el que nos cuentas, ¿no? De cómo por una puesta en valor fue esta explosión de proyectos y de oportunidades y de... De ideas y de sueños, ¿no? Y el Ujú, desafío más importante, al menos para nosotros como coordinadores del proyecto, es conjugar todas esas opiniones, todas esas experiencias, todos esos yoísmos también, ¿no? Porque mi proyecto, mi idea es la mejor y es la ujú, única, y tú sabes que no cedemos, ¿no? Es ujú, difícil ceder y escuchar al otro. Entonces, el escuchar a todos los actores que pueden participar, ese es el desafío más importante, ¿no? Escucharlos y hacerlos ver que sus opiniones, su experiencia, sus capacidades son importantes también para el ujú, proyecto y que se pueden conjugar con las ideas de otros, ¿no? Y eso ujú, creo que es lo que ha identificado también el INA, decir, bueno, pues efectivamente pueden ustedes complementar el trabajo que nos corresponde a nosotros y adelante. Entonces ha sido una ujú. experiencia muy enriquecedora. Los ciclistas, pues ni te digo, quieren hacer rodadas a lo largo de los diferentes acueductos que tenemos en Cuautla, porque tenemos 4 o 5 acueductos en una Mm, zona geográfica muy, muy pequeña. Entonces, un potencial turístico, histórico, económico también que se ujú, puede desarrollar. Las rodadas en bicicleta que hacemos pues tienen siempre una temática, ya sea gastronómica, ambiental, económica, turística, etcétera. Tratamos de ujú, siempre darle, ser incluyentes, ¿no? Que todos ujú, puedan participar. Gente con discapacidades ha intervenido también en el acueducto, les damos la oportunidad, pues porque su discapacidad no quiere decir que no puedan ser partícipes de esta puesta en valor. Al claro. contrario, ¿no? Hay que integrarlos y hay que hacerles ver que ellos son capaces también de poder participar. Entonces, se abren muchos ámbitos, Daniel, en este tipo de proyectos patrimoniales, y podrían ser otros también, pero bueno, nos toca la cuestión patrimonial. Y en Ujú, esto sí. de la arqueología que también les concierne a ustedes, yo te puedo decir, es maravilloso poder conocer cosas que uno tiene la idea, pues, de que la arqueología es solamente sacar pedacitos de algo, ¿no? Va, Claro, sí, sí, va sí. mucho más allá y complementa muchas cosas. Así que el voluntariado ahí está como herramienta Ujú, de ujú, ujú. desarrollo para tanto individual como colectiva para las comunidades. Perfecto, perfecto, no, sí, pues sí. Y ya para, bueno, ir un poco cerrando, tengo entendido de que va a haber un campamento pronto, ¿no? En el acueducto. ¿Cuáles son un poco los planes y proyectos Sí, a futuro de Ambiac, si puedes pues mira, contarnos? este proyecto del acueducto, realmente AMBIAC no genera proyectos, ¿eh? Nosotros vinculamos más bien proyectos que tienen organizaciones en diferentes lugares y Ujú, vinculamos a voluntarios, canalizamos voluntarios a estos proyectos. Sin embargo, el proyecto del acueducto es un proyecto propio de AMBIAC, nosotros lo hemos manejado, propuesto, etcétera, y realizamos una serie de campamentos internacionales recientemente en más nacionales porque pues por la pandemia no hay desafortunadamente mucha presencia internacional, claro. pero estos campamentos consisten en pues la participación de 10, 12 voluntarios jóvenes, Ujú. mi niño. Sí, aquí siempre viene a visitar. Bien. Entonces, en esta ocasión tenemos el último campamento del año, del 5 al 18 de diciembre. Ujú, Vamos a estar trabajando esencialmente en el trabajo de carpintería. Eh, Estamos previendo la restitución de uno de los arcos del acueducto y para ello necesitamos una cercha, ¿no? Una cimbra, pues, como ujú, ujú, se llama, y hemos estado trabajando en esta cimbra, pues a la manera tradicional, carpintería tradicional, porque pues no hay electricidad ahí en el campo, en el acueducto, entonces mm, todo se hace de manera manual, de la manera antigua, entonces focalizamos mucho en eso, y pues continuamos con las tareas propias de la restauración, fabricación de mucílago con la baba de nopal,
vamos a pagar cal también, hacer mampostería, vamos a recoger piedra, también queremos que los jóvenes puedan también sentir cómo los antiguos pues iban a buscar la piedra, entonces pues también damos la oportunidad de que hagan esto, pero también vamos a implementar en esta ocasión algunos talleres para jóvenes, bueno, para toda la población, un taller de reparación de, o sea, utilización de herramientas para reparación de algunas cosas, bicicletas y demás, un taller de primeros auxilios y otros talleres por ahí. Entonces, está muy dinámico, así que bueno, invitamos a la gente a que se una a este tipo de campamentos y vamos a continuar. El proyecto del acueducto no tiene una fecha límite, podemos estar aquí 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Y algo que acabamos de hacer, firmamos un convenio de colaboración con la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ya por segunda ocasión lo firmamos hace un par de días para que estudiantes de la facultad puedan venir a hacer este trabajo de campo. Los profesores de la facultad identificaron esto como un potencial impresionante porque es algo real. No vienen a hacer algo ficticio que se va a destruir después, sino que van a contribuir realmente a una puesta en valor y a una restauración. Así que pues vamos a continuar con esto y bienvenidos todos los que quieran participar. Vamos a tener seguramente 4 o 5 sesiones el próximo año. Así que bueno, pues la invitación a que se unan y nos sigan también en nuestras redes sociales, ¿no? Perfecto. Sí, y justo esa era la siguiente pregunta antes de despedirnos. ¿Cómo los pueden contactar? Estamos en Facebook, evidentemente, como todo el mundo, prácticamente como AMBIAC, Asociación Mexicana de Voluntariado Internacional. Estamos en Twitter también, Instagram y todos los que yo no conozco mucho de esas cosas, pero ahí están y por ahí vamos posteando las fechas, los proyectos. Tenemos un boletín también que pues todos aquellos que quieran contribuir, entre ellos tú, Daniel, podrías echar un artículo por ahí de lo que tú haces y como miembro fundador de AMBIAC, pues nos daría mucho gusto que pudieras escribir unas 10 líneas. ¿No? Son artículos pequeños, pero que pues, es lo que enriquece el boletín y queremos dar a conocer a todos nuestros miembros y la gente lo que hace la asociación. Así que bueno, bienvenidos a Claro. Sí, pues sí, gracias por la invitación. Y bueno, ya saben, también escuchas, nos aseguraremos de poner abajo en la descripción del episodio todas estas ligas para que puedan pues echarles un ojo, conocer más de las actividades de AMBIAC y pues realmente sí, muy, muy recomendado si tienen la oportunidad de participar en alguna de estas actividades, valen muchísimo la pena. Entonces sí, les recomiendo que se den una vuelta. De participar no solamente en México, sino en el extranjero, como tú pudiste hacerlo, Daniel. Es muy accesible. Hoy día, pues con un tarjetazo se paga el boleto de avión y a 18 meses, ¿no? Pero lo bailado ya nadie te lo quita. Hay muchas oportunidades todavía, más de 3,000 proyectos cada año, campamentos en más de 60 países, así que pues la invitación a que se unan a AMBIAC, vivan la experiencia del voluntariado, es algo único, inolvidable y que realmente puede tener un impacto en las personas. Aparte se divierte uno y conoce a mucha gente, ¿verdad? Sí, definitivamente, sí, yo puedo atestiguar que son experiencias increíbles, entonces sí, se lo recomendamos mucho. Nico, ¿algo más antes de cerrar ya por hoy? ¿Algo más que creas que nos faltó? No, bueno, creo que, digo, los testimonios y las historias pueden pasar mucho tiempo. Nosotros acabamos de implementar un campamento fotográfico también muy interesante en el que se combina el voluntariado, la cámara y el cambio climático. Queremos sensibilizar a la gente a través de la cámara sobre el impacto de nuestras acciones cotidianas, nuestra forma de consumir, etcétera. Entonces, este campamento en Baja California Sur, en Todos Santos, pueblo mágico allá en la Baja, fue muy, muy exitoso y lo vamos a seguir proponiendo. El voluntariado tiene una cantidad impresionante de posibilidades, no solamente el patrimonio, sino muchas otras temáticas. Una vez más, es una herramienta y bueno, yo quiero agradecer
a ¿cómo se llama? La piedra, no, ¿cómo se llama? Libreta Negra. Libreta Negra MX. La piedra por lo que hacías antes, creo, ¿no? Sí. La Libreta Negra, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Daniel, por siempre estar al pendiente de Ambiac, aunque estés lejos físicamente, pero yo te siento cerca y siempre listo y con una voluntad impresionante de querer que esto se conozca. Así que muchas gracias a Omar y felicidades una vez más por este proyecto. Y bueno, pues creo que podemos seguir siendo aliados estratégicos. Definitivamente. Y al contrario, Nico, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y sí, es mutuo, es un gusto poder seguir, pese a la distancia, seguir apoyando a Ambiac. Y en este caso, pues sí, dándolo un poco a conocer con nuestros escuchas. Y bueno, pues entonces no queda nada más que despedirnos. Igual escuchas, ya saben, a nosotros también nos pueden, si aún no lo hacen, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ¿no? A mí personalmente me encuentran en Twitter y en Instagram como Daniel Salinas 00 y a Libreta Negra MX, así como Libreta Negra MX, nos encuentran en YouTube, en Twitter, en Facebook y también en todas las plataformas de podcast, ¿no? Entonces, bueno, los invitamos a que nos sigan para poder seguir, pues conocer nuestros contenidos y programas. Y también, si gustan apoyarnos aún más, les pedimos nos recomienden, ¿no? Con sus amigos, sus familiares, que crean que puedan interesarles nuestros podcasts, nuestros videos. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Y si gustan apoyarnos inclusive un poco más, también recibimos donativos a través de Ko-fi y PayPal, que pues estos nos ayudan. Nosotros somos un proyecto independiente, entonces nos ayudan a pues continuar con nuestras labores, ¿no? Pagar por el Zoom, los contenidos, la edición en los materiales, poder seguir creciendo y poder seguir haciendo estos proyectos. Entonces, se los agradecemos mucho. Si gustan apoyarnos, ya saben, en Ko-fi y en PayPal. Todos estos links también, de nuevo, los encuentran abajo en la descripción del episodio. Y pues, bueno, Nico, muchísimas gracias nuevamente. Y gracias a ustedes, queridos escuchas. Y nos vemos en 2 semanas con otro episodio de Cuéntame Más aquí en Libreta Negra MX. Muchas gracias y hasta luego. Pronto. Chao.